Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 9 y 10 dice así: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Con estos dos versículos del Antiguo Testamento le damos una riquísima, preciosísima y amorosa bienvenida a todos aquellos que le tienen alergia a la leche, a todos aquellos que quieren dejar la leche y el purecito aplastadito para bebés, para consumir alimentos sólidos. Una cordial y preciosa bienvenida a todos aquellos que quieren cavar y ahondar, porque aquí en este canal eso es lo que hacemos. Aquí profundizamos en la palabra. Aquí está terminantemente prohibido quedarse en la superficie. Acá tenemos que profundizar de tal manera que podamos encontrar la veta preciosa, que podamos encontrar esas perlas preciosas, que podamos encontrar esos diamantes, ese oro que está escondido y que es imposible que lo vea o lo descubra un lector superficial. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Le damos una cordial bienvenida también, ojo con esa palabra también, a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Nuestros jefes son Isaías 8:20 y también Isaías 28:13, sin olvidarnos del versículo 10, 28:10 y 13 del capítulo 28 de Isaías. Entonces, es realmente un gozo muy grande poder compartir con ustedes estos temas de profundización bíblica, porque estamos cansadísimos, hartos, pero extremadamente hartos ya estamos de esas prédicas que son para jardín de infantes. No, hermano, tenemos ya que olvidarnos de eso. Tenemos que definitivamente aprender a consumir alimentos sólidos. Ya es hora de hacer eso antes que sea demasiado tarde. Porque si hay algo que se paga y caro, es ser un lector superficial, no profundizar en las escrituras. Por eso, uno de los versículos que yo más amo es el versículo 11 de Hechos 17. Porque en Hechos 17:11 se nos dice, hablando de los bereanos, que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día las escrituras para ver, noten ese detalle, para ver si estas cosas eran así. Y ese es un versículo de oro puro. Ese es el versículo que lo tenemos que vivir a cabalidad antes que el diablo nos agarre
antes que caigamos en las garras de Satanás y que el diablo se burle y se ría de nosotros en nuestra cara, porque eso es lo que más el enemigo anhela. Oh, mis amados, todavía tenemos tiempo. El Señor no retarda su promesa, conforme algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sea un lector superficial, sino que estudien, que escudriñen, que investiguen, a tal punto que puedan obtener esa musculatura espiritual que tanto anhela todo el cielo que consigamos. Muy bien, estamos contentos. Hoy tenemos el tema número 357 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Estamos felices porque una vez más podemos darle a la trompeta el sonido certero. Y hoy vamos a estudiar un tema supremamente delicado. Un tema muy, pero muy delicado. Pero, como está escrito, no podemos tapar el sol con un dedo. Es la pura y perfecta realidad. Así que, mis amados, se enoje quien se enoje, ya no nos preocupa eso, porque al fin y al cabo ya nos destruyeron, nos hicieron añicos, ya nos han pulverizado con calumnias y mentiras de toda clase. Entonces, una mancha más que le hace al tigre, dice el proverbio famoso. Así es, mi estimado, pero eso es detalle. Acá lo que importa es que tengamos el visto bueno del cielo, el visto bueno del ángel, de ese ángel tan maravilloso que se llama Gabriel, el ángel que ocupó el lugar de Lucifer en el cielo. ¡Qué tremendo! Si tenemos el visto bueno del cielo, ya tenemos que estar felices y contentos. Porque al fin y al postre no es al hombre a quien le tenemos que rendir cuenta. Así como suena, es nada más y nada menos que al Dios del cielo y nadie más. Así que estamos felices, mis amados, porque hoy podemos estudiar juntos y compartir también con ustedes, aprovechando estos medios que aún tenemos para estudiar estos temas, que si vamos a esperar que los perros mudos lo prediquen, ese día nunca va a llegar. Así que anímense ustedes, hermanos, y anoten estos temas y luego compartan con otros para beneficio de aquellos que quieren crecer. Muy bien, vamos entonces a comenzar con una oración. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedirle al Dios del cielo, al Dios Espíritu Santo, que nos pueda dar la fortaleza que necesitamos, la valentía que necesitamos para no solamente predicar, sino aceptar también estos mensajes. Muy bien, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por el enorme y gigantesco privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque un día nos llamaste, nos elegiste, nos escogiste para que podamos ser tuyos, para que podamos amarte, para que podamos disfrutar de tu compañía que es tan preciosa. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos acompañes. Hoy vamos a tratar, Señor, un tema supremamente delicado. Y por esa razón queremos que seas con nosotros, que nos des de tu Espíritu, que el Espíritu Santo pueda grabar conceptos fundamentales que salen de tu palabra
de tal manera que podamos realmente ser impactados con las verdades de lo alto. Gracias por escucharnos. Oramos también por aquellos hermanos nuestros que, si bien es cierto, no le conocemos, no sabemos ni sus nombres, pero que tal vez están siendo perseguidos por predicar tu palabra. Principalmente aquellos que viven en países donde no está permitido la circulación de tu palabra. Y Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, danos el valor y el coraje que necesitamos para seguir adelante. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos y más que preparados para comenzar la presentación de esta noche. Vamos a mirarle un poco a nuestra compañera de trabajo, porque a nuestra pizarra, porque acá tenemos el título del tema de hoy. Es a modo de pregunta. Y el propósito del tema de hoy es responder justamente esta pregunta. ¿Hay espiritismo en la iglesia adventista del séptimo día? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Hay espiritismo en la iglesia adventista? Qué tremendo, hermanos, este tema. Este tema es demasiado, pero demasiado tremendo. Pero lo vamos a analizar a la luz de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque son ciegos y guías de ciegos. Así que vamos a estudiar con mucho detenimiento este tema. Bueno, acá tenemos en la pizarra los textos clave. Los textos clave son dos. Isaías 47, 8 y 9. Y también tenemos Primera de Corintios 10, 20 al 21. Entonces, comencemos con Isaías 47, 8 y 9. Vamos a partir de estos dos versículos como base. Isaías 47. Vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías capítulo 47, versículos 8 y 9. Dice así el profeta Isaías. Versículo 8 y 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Perdón, leí mal, leí solamente el 9. Vamos a leer otra vez el 8. El 8 dice: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda ni conoceré orfandad. Y ahora viene, el versículo 9 es supremamente clave. Dice: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora porque tiene peso: a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Acá está un pasaje que tiene mucho, pero mucho que ver con espiritismo. Ahora, este pasaje no es el único. Lo tenemos que conectar con Primera de Corintios 10, 20 y 21. Vamos entonces al Nuevo Testamento
porque ahí nos vamos a encontrar con otro pasaje interesante. Primera de Corintios 10, 20 y 21 dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Ojo con este pasaje, hermano, porque tiene mucho peso. Sigue diciendo: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¡Qué tremendo, hermano! Este versículo es impresionante. Ese es el 20. Ahora el 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¡Qué impresionante, hermano! Estos dos pasajes nos están preparando el camino para hablar justamente de este tema. ¿Hay espiritismo en la iglesia? ¿Hay espiritismo en las iglesias en plural? Esa es la gran pregunta que vamos a ver en esta ocasión. Ahora, en primer lugar, antes de entrar a las iglesias en plural y la iglesia en singular, que es esta, antes de eso, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el primer intento que Satanás hizo para introducir espiritismo refinado en el mundo? Ojo con esa palabra refinado. Vamos a poner acá esta palabra. ¿Dónde podemos poner acá? Aquí vamos a escribir esta palabra porque es interesante. Refinado. Esta palabra tiene peso. Noten, ¿cuándo fue la primera vez? La primera vez que Satanás intentó introducir en el mundo espiritismo, pero refinado. Ojo con esa palabra refinado, porque es un detalle que tiene mucho peso. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5. Es un pasaje harto conocido, pero como viene al caso, lo vamos a traer a colación. Génesis 3 del 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, acá viene, en el versículo 4 viene el espiritismo, pero refinado. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. Entonces, la primera vez que Satanás introdujo espiritismo refinado en este mundo fue nada más y nada menos que en el Edén. Porque si Satanás aparecía como demonio, si Satanás aparecía como diablo, Adán y Eva no iban a caer nunca en su engaño. Entonces, ¿él qué tuvo que hacer? Él tuvo que hacer esto. Él tuvo que hacer un
tipo de espiritismo, pero refinado y bien refinado. De lo contrario, iba a fracasar en su intento. Ahora, ¿qué versículo tenemos que conectar con este Génesis 3, 1 al 5 que ya leímos? Vamos a Isaías. Isaías otra vez. Isaías capítulo 46. Isaías 46 lo tenemos que conectar con Génesis 3, 1 al 5. Isaías 46, 6. Isaías 46, 6. Isaías capítulo 46, versículo 6 dice así: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y le adoran. ¡Qué tremendo, hermano! Esto es lo que dice acá. Espiritismo refinado. Es otro pasaje que tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuál fue el primer intento que Satanás hizo para introducir espiritismo refinado en la iglesia adventista? Ahora sí vamos a dejar lo del mundo y nos colocamos directamente a investigar un poco lo que está sucediendo o lo que ya sucedió dentro de las iglesias. Pero en este caso específicamente la iglesia adventista del séptimo día. Esa es lo que nos compete. Ahora, Evangelismo, página 437. Escuchen, hermanos, lo que viene a continuación, porque esta cita es potentísima. Esta declaración que les voy a leer ahora arroja mucha luz sobre este tema. Noten lo que dice: he visto el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios. Noten, he visto el resultado de esas ideas fantásticas. Esas ideas fantásticas con respecto a Dios tiene que ver con el panteísmo, con la idea que el doctor Kellogg introdujo en la iglesia adventista, haciendo creerle a la gente que Dios estaba en todas partes, que Dios estaba en el árbol, que Dios estaba en una hoja, que Dios estaba en un pescado, etcétera, etcétera. Ella, la señora White acá lo llama ideas fantásticas con respecto a Dios. Y ahora noten lo que ella va a decir a continuación. Son resultado. Noten qué resultado, noten cuáles son los resultados de estas ideas panteístas que tenía el famoso doctor John Kellogg. Dice, son la apostasía, el espiritismo, ahí está, y el amor libre. ¡Qué tremendo, hermano! Noten que mientras la señora White estaba viva, noten, hermano, que la señora White estaba viva y ella ya dijo que estas tres cosas, número uno, lo primero que menciona es apostasía, pero en segundo lugar menciona espiritismo. Espiritismo. Número 2 y número 3, amor libre, que también es una especie de espiritismo, pero refinado. Lógico, es que Satanás no es ningún tonto. Satanás sabe cómo engañar, es experto y se ha hecho experto en eso.
Entonces acá tenemos las tres cosas que la señora White menciona por nombre que se han introducido dentro de la iglesia adventista. Noten, apostasía, espiritismo y amor libre. Noten, tres cosas que ella menciona con nombre. Y noten, sigue diciendo, el amor libre al que tienden esas enseñanzas estaba tan bien disimulado. Ojo con eso, ahí tenemos que parar. Ojo con esa palabrita. ¿Qué dice? Estaba tan bien que disimulado. Disimulado quiere decir entonces que este detalle encaja con este. Este detalle encaja con este. Ojo con eso. El disimular tiene mucho, pero mucho que ver con esto. Son dos detalles que prácticamente se pueden decir que van de la mano. Ojo, hermanos, porque esto es tremendo. Dice, estaba tan bien disimulado, y sigue diciendo, que era difícil al principio darse cuenta de su verdadero carácter. Quiere decir entonces que el propósito que Satanás tiene con esto y con esto, ¿cuál es? El propósito que tiene con estos dos, ¿qué es? Que la gente no sospeche. Que la gente no sospeche. Que nadie sospeche. Ojo con eso. Que no se levante sospechas. Que sea tan pero tan sutil que nadie ni se dé cuenta de que en la iglesia hay espiritismo. ¡Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo! Noten, sigue diciendo, hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no sabía cómo llamarlo. Noten, hermano, el Señor le tuvo que hablar más claro. Y dice, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío. ¡Qué impresionante, hermanos! ¿Qué dice acá? Amor espiritual impío. Está definiendo esto. Este número 3 que está acá. Está definiendo lo que es amor libre. ¿Y cómo lo define ella? Otro nombre que le da es amor espiritual, pero impío. Hermano, escúchame bien lo que te voy a decir porque esto es clave. Tenemos que meternos bien ya en la cabeza de una vez y para siempre que el único amor genuino, el único amor verdadero es el que del que se nos habla en Romanos 13:10. ¿Y qué dice Romanos 13:10? Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Sáquense de la cabeza que amor es sentimentalismo. Eso no es amor. Amor genuino, amor verdadero, el amor que viene de lo alto, como dice Santiago. El amor de Dios es obediencia a la ley. Eso lo dice clarito el apóstol Pablo en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cualquier otra definición de amor que ustedes prediquen o enseñen puede calzar con esto. Puede calzar perfectamente con esto. Cualquier otra desviación
Cualquier otra desviación, no importa el nombre que tenga, pero cualquier otra desviación calza con este. Y ahí nos metemos en un problema enorme. Por eso es indispensable hacer lo que dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, cuando dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Noten, tremendo, el apóstol Pablo, qué tremendo. Ahora, es cierto que el espiritismo moderno es mucho más peligroso hoy que antes. Linda pregunta. Noten, la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos, página 614, y dice así: hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que antes. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, que el espiritismo de hoy es mucho, pero mucho más peligroso que el que se practicaba antes, en décadas anteriores o en siglos pasados. Era mucho menos peligroso que el de hoy. El espiritismo moderno es más peligroso que el espiritismo antiguo. Ojo con eso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el espiritismo de hoy es más peligroso que el antiguo? Noten por qué. Debido a su mayor sutileza. Ahí está. Ahí te lancé la bomba, mi estimado. Ahí lanzamos un proyectil. ¿Qué dice? ¿Por qué el espiritismo moderno de hoy es mucho, pero mucho más peligroso del que practicaba la adivina de Endor en la época del profeta Samuel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el de hoy es mucho más que, acá está, mucho más refinado y mucho disimula más que el otro. Ahí está. Estos dos detalles hacen que sea más peligroso. ¿Por qué? Porque es lo más sutil posible. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Es realmente impresionante. Pero hay mucho más todavía. Ahora, ¿sabían ustedes que el espiritismo moderno acepta a Cristo y su palabra? ¿Cómo? Sí, ¿se escuchó bien? Sí, así como dice, así como suena. El espiritismo moderno no rechaza la palabra de Dios. El espiritismo moderno no le rechaza a Cristo. No se convierte en un enemigo. No. ¿Saben una cosa? Yo he hablado varias veces, tanto con hombres como con mujeres, espiritistas netos. ¿Y saben lo que ellos me han dicho? Ellos me han dicho así: nosotros creemos en Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es el creador del cielo y de la tierra. Nosotros jamás le vamos a rechazar a Cristo como Salvador, ni tampoco como creador. Así mismo me lo han dicho. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Espiritistas me han dicho a mí eso. Hermano, yo me he quedado helado. Pero helado. Y saben una cosa, en el mismo instante en que ellos me han dicho eso, me vino como un rayo a la mente. Conflicto de los Siglos, página 614.
acá lanzamos otro proyectil tremendo. Noten lo que dice esta cita, cortita, pero con un significado enorme. Dice así: años atrás. Ese años atrás es el espiritismo antiguo, de la época de la adivina de Endor, de la época de el profeta Samuel. Noten, años atrás atacaba a Cristo y la Biblia. Ahí está. Noten, hermanos, qué tremendo. Años atrás, ¿qué hacía? ¿Qué hacía el espiritismo que se practicaba en la época del profeta Samuel, en la época del profeta Isaías, en la época del profeta Malaquías? Toda esa época que era antes del Nuevo Testamento, incluso después de Cristo también. ¿Qué hacía el espiritismo? Atacaba a Cristo y su palabra. Atacaba con furia él al Redentor del mundo. Decía que Jesús era un impostor, que decía que Jesús era un charlatán, era cualquier cosa, pero menos Salvador. Eso es lo que decía el espiritismo moderno. Noten, y noten cómo dice ahora. Pero ahora, hoy, declara que acepta a ambos. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Se dan cuenta cómo se da vuelta la tortilla? Noten, hermanos, qué sutil que es el enemigo. Noten, antes atacaba, ahora dice que Cristo es el creador y que Cristo es el Salvador y que su palabra, la Biblia, es realmente un libro muy recomendable. ¿Cómo? Sí, parece mentira, pero es así. Qué tremendo detalle tenemos acá. Ahora, otra pregunta que tenemos que formularnos. ¿Qué propósito diabólico está detrás de la expresión acepta a ambos? Eso tenemos que ver un poquito. Cuando dice acepta a ambos, ¿cuál es el propósito oculto que tiene detrás de eso? Noten. Otra vez, Conflicto de los Siglos, página 614. Otro bombazo lanzamos acá y dice: pero su interpretación, acá viene, hermano, qué bomba que se viene acá. Esto es demasiado fuerte, hermano. Su interpretación está calculada para agradar al corazón irregenerado. Ahí está. Ahí está la trampa. Ahí está el virus. Ahí está el veneno. Ahí está el cianuro. ¡Qué tremendo, hermano! Claro, cuando dice que acepta a ambos, a Cristo y a la Biblia, lo dice, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de que al interpretarla cambie totalmente el sentido. Y al cambiar totalmente el sentido, se convierte en ¿qué? En mucho más sutil. Esa palabra sutil lo tienen que grabar con letras de fuego en sus neuronas. Mucho más sutil, mucho más que refinado. Hay que disimular, porque si no disimulamos, no engañamos. Ese es el lema del enemigo. Pero noten, al interpretar mal, qué es lo que hacia dónde ellos están apuntando. Noten,
para agradar al corazón irregenerado. Ahí está. Anulando el efecto de sus verdades. ¿Se dan cuenta, hermano, lo sutil que es? Lo sutil que es el diablo. Incluso, ¿saben? Ahora justamente en este mismo momento, ¿saben cuál es la idea que me viene a la mente? Ahora, en este mismo momento, ¿saben cuál es la idea que me viene a la mente? El hijo de la señora White leyó el libro del doctor Kellogg's. El libro El Templo Viviente, donde él demuestra, en el libro demuestra que su teoría es correcta y bíblica. Porque en el libro del doctor Kellogg, él usa muchos pasajes de la Biblia. Y saben, cuando el hijo de la señora White estaba leyendo ese libro, en un momento dado, el hijo le dice a su madre si por qué ella no leía el libro para poder realmente ver y descubrir dónde estaba el error o el engaño. Y saben lo que la señora White le dijo a su hijo. Le dijo así claramente: el Señor ya me mostró que ahí hay veneno. Y yo no tengo por qué perder el tiempo leyendo algo que tiene cianuro, que tiene veneno, que es peligrosísimo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se dan cuenta lo sutil que es el enemigo a la hora de introducir espiritismo dentro de la iglesia? Ahora, ¿cuáles son las dos formas de espiritismo moderno que entró con mucha fuerza en el adventismo? Qué interesante esta pregunta. ¿Cuáles son las dos formas de espiritismo moderno? Conflicto de los Siglos, otra vez, página 614, dice así: los espiritistas, y acá vamos a llegar a un punto tremendo, hermano. Acá vamos a tener que borrar esto. Esto vamos a tener que borrar. Noten, vamos a borrar primero y después continuamos porque necesito espacio. Noten, ahora vamos a ver cuáles son las dos formas de espiritismo moderno que Satanás introdujo en la iglesia. Ahora vamos a un punto cardinal. Ahora vamos a tocar un detalle impresionante. Noten, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Conflicto de los Siglos 6:14 y dice así: los espiritistas hacen hincapié. ¿Qué significa hincapié? En el amor. Ahora, yo te pregunto, ¿está mal hacer hincapié en el amor? Claro que no. Siempre y cuando se predique el amor genuino, como hace unos momentos le cité Romanos 13:10. Siempre y cuando se predique un amor genuino, no hay ningún problema con eso. Pero, acá viene el detalle. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios. Ahí tenemos que parar un poco. ¿Qué hacen los espiritistas? Los espiritistas dicen, y esta es la primera vertiente. La primera vertiente es hincapié, o vamos a poner enfatizar mejor. Vamos a poner la palabra enfatizar. Enfatizar el amor.
enfatizar. Enfatizar, ¿qué cosa? El amor. Esta es la primera vertiente. O sea, la primera, la primera forma, el primer canal por donde Satanás ha introducido espiritismo dentro de la iglesia. Noten, enfatizar el amor como que, como el principal atributo de Dios. Ahora, yo te pregunto, hermano, si uno enfatiza solamente el amor como el atributo principal de Dios, ahí ya estamos desequilibrando la balanza. Porque el amor no es el principal o el único atributo que Dios tiene. No es el único, ni tampoco el principal. Ese es uno. Ahora sigue diciendo. Pero, acá viene el pero. Acá viene el veneno. Pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo. ¡Qué tremendo, hermano! Noten que, ¿cómo dice? Hasta hacer de él, ¿qué? Un sentimentalismo enfermizo. Ah, o sea que cuando el espiritista enfatiza mucho el amor, no está pensando en Romanos 13:10. Él no está pensando en ese versículo. ¿Él en qué está pensando? Él está pensando en el sentimentalismo. Sentimentalismo. En esto él está pensando. Y al enfatizar solamente esto, pero mal, porque esto no es amor, al enfatizar eso, ahí ya entramos en un ¿qué? Entramos en una vertiente equivocada. Entramos en un problema. Nos estamos metiendo en un problema enorme. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de lo que la palabra de Dios dice. Ese es uno. Ese es un error. Ahora viene el segundo. Noten cuál es el segundo. Dice. Y hacen poca distinción entre el bien y el mal. Ahí está. Ahí está otra pesadilla. Noten, distinción entre el bien y el mal. Hacen poca o ninguna distinción entre el bien y el mal. Entonces, si en una iglesia, ojo con esto, si en una iglesia se enfatiza mucho el amor, pero en este sentido, y no se hace distinción entre el bien y el mal, se está predicando espiritismo. Se está introduciendo el espiritismo. Cualquiera de estas dos cosas es espiritismo moderno. Y lo dice y está escrito, hermano. No estoy yo inventando nada. Noten, cualquiera de las dos cosas, sea desde el púlpito o en una escuela sabática o en una sociedad de jóvenes o donde sea, cualquier persona que tenga estas dos características, ¿qué pasa? Automáticamente está introduciendo espiritismo dentro de la iglesia. Y saben una cosa, este punto que está acá, esto hace años, pero hace años que se viene predicando desde los púlpitos adventistas.
Hace décadas y décadas que se está introduciendo el espiritismo moderno dentro de la iglesia a través de esta forma. Y de esta forma ni hablar, hermano. De esta forma ni hablar, porque realmente es impresionante cómo ya no se hace distinción entre lo bueno y lo malo. No se predica de eso, y menos en un estudio bíblico cuando uno va, menos todavía. Y ahí está un peligro muy, pero muy sutil. Ahora, ¿qué han perdido de vista los espiritistas adventistas modernos? Porque ahora ya no se puede decir espiritistas modernos. Ahora ya se puede decir directamente espiritistas adventistas modernos. Es realmente terrible, hermano. Conflicto de los siglos, otra vez, página 614. Otro bombazo. Agárrense porque acá se viene otro misil gigantesco. Dice así: la justicia de Dios, su reprobación del pecado. Ahí está, reprobar el pecado, condenar el pecado, llamarle al pecado por su nombre. Las exigencias de su santa ley. Noten, todo eso lo perdieron de vista. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuáles son las tres cosas que el espiritismo adventista moderno perdió de vista? Número 1, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Número 2, su reprobación del pecado. Noten. Reprobar el pecado. Y número 3, las exigencias de su ley. Las exigencias de su ley. Ahí está. ¿Qué dice acá? La justicia de Dios, su reprobación del pecado y las exigencias de su santa ley. Todo eso lo perdieron de vista. Lo perdieron de vista. Se les esfumó. Se les esfumó por completo. Ya no existe esto. Ahora sí lo que existe es los sermones agradables al corazón y regenerado. Ahora lo que existe es sermones que sean agradables al corazón y regenerado. Eso sí hay y en abundancia. Pero esto ya no. Esto ya no existe. Estas tres cosas se lo perdieron de vista. Y hay de aquel que enfatice una nomás. De estos tres podemos elegir uno nomás y basta y sobra para que te vuelen la cabeza. Basta y sobra para que te destruyan y te arruinen la vida para siempre. Y el que le está hablando es un ejemplo de eso. Un ejemplo, porque a mí me han destrozado, hermano. A mí me han arruinado la vida, me han pulverizado. Ustedes nunca van a saber el inmenso ataque que uno recibe cuando predica una de estas tres cosas nomás. No hace falta las tres, una sola, con una ya basta y sobra. ¿Qué otra enseñanza 100% espiritista invadió el adventismo moderno? Otra vez conflicto de los siglos 6 y 14.
Noten, hermanos, qué tremenda esta cita. A mí me impacta tanto, hermano. Estas son citas que a mí me mueven el piso. Son citas que realmente te dejan helado por dentro y por fuera. Dice, enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera leche muerta. ¿Cómo? ¿Qué dice? Así como suena, mi estimado. Enseñan al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Qué impresionante, mis amados, hasta dónde llega la cosa. Enseñan al pueblo a que crean que el decálogo es letra muerta. Es más o menos parecido a ese versículo que lo interpretan tan mal nuestros pobres hermanos evangélicos. Ese versículo que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Dando a entender como que la letra, o sea, la palabra de Dios no sirve y que el espíritu es lo que sirve. Qué terrible engaño, hermano. Qué sutil son los engaños del enemigo. Ahora, ¿por qué la mayoría de los adventistas no se han dado cuenta que mucho del espiritismo moderno entró a la iglesia? Qué linda pregunta. Qué interesante esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué muchísimo? Y cuando decimos muchísimo, estamos pensando en más de 15, 20 millones. No estamos pensando en 300 o 500 personas solamente. No, estamos pensando en millones. ¿Por qué? Noten, la respuesta está en Conflicto de los Siglos 614 y 616. En el 614 dice que Satanás se ha disfrazado de cristiano. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Ah, claro, ahora entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Por qué? Porque todo está disfrazado. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué Satanás tuvo tanto éxito con Eva en el Edén? Porque se disfrazó. De la misma forma está actuando hoy en día con el espiritismo moderno. Lo está llevando poco a poco, lo está introduciendo poco a poco, pero lo más refinado, disimulado y sutil posible. Tiene que estar disfrazado, no puede ser de otra forma. Eso aparece en la página 614 del conflicto, pero en la página 616 del mismo conflicto, la señora White dice que la otra o la segunda razón por la cual no se dan cuenta es porque están ciegos. Están ciegos. Están totalmente ciegos, no tuertos, sino ciegos. Porque si estuvieran tuertos solamente sería una maravilla. Pero no, se tiene que cumplir las palabras de Jesús cuando dijo, ciegos, guías de ciegos. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Así es la pura y perfecta realidad. Entonces, haciendo un repaso, hay dos razones, hay dos motivos por el cual millones y millones de adventistas del séptimo día que viven hoy no se han dado cuenta que el espiritismo moderno ha invadido las iglesias de una manera espantosa. ¿Por qué? Número uno, porque el espiritismo está disfrazado.
Satanás entra disfrazado a la iglesia. Porque si entra como es, todo el mundo sale corriendo. Satanás jamás, pero jamás va a actuar de esa manera. Y número 2, porque son ciegos y guías de ciegos. Ahora, ¿sabían ustedes que millones de adventistas harán un pacto con la muerte? ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Vamos primero a Isaías. Isaías 28. Vamos primero a Isaías. Isaías 28, verso 15. Isaías 28, verso 15. Pero vamos a leer también el 14, porque el 14 tiene un detalle que no tiene el 15. Noten lo que dice. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Entonces, ¿a quiénes se va a dirigir en el versículo 15? ¿A quiénes se dirige en el versículo 15? A los burladores del pueblo, a los burladores que están en Jerusalén. A ellos se dirige en el versículo 15. O sea, a los que hoy se burlan de aquellos que predicamos la verdad, de aquellos que predicamos el triple mensaje angélico, de aquellos que predicamos la verdad, a ellos, a esa gente, a esos que se burlan de nosotros, a esos se dirige las palabras del versículo 15. Noten lo que dice. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. ¡Qué tremendo, hermano! Este versículo 15, noten lo que dice. ¿Qué dice acá? Que ellos hicieron un pacto con la muerte porque prefirieron creer la mentira y la falsedad. Y ahora vamos a condimentar este versículo. Vamos a ponerle un condimento que le va a dar un sabor bastante especial. ¿Y saben cuál es el condimento que lleva este versículo 15? La página 617 del Conflicto de los Siglos. ¿Por qué? Porque acá dice, hay otros quienes de un modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Y saben lo que aparece acá? Después de la palabra muerte hay 2 puntos. Y ahora va a decir quiénes son. Tremendo, noten lo que dice. Son los que renuncian a las verdades que Dios dio y aceptan los acertos mentirosos del espiritismo. ¡Qué tremendo, hermano! Y esta cita que yo te estoy dando, ella está comentando el versículo 15. Y está comentando el versículo 15 de Isaías 28 al decir eso. Noten, o sea, no solamente aquellos que creen en la mentira y que se hunden y se embarran en la mentira y en la falsedad, sino también aquellos que renuncian a las verdades que Dios dio. Ahora yo te pregunto, un bautista, un metodista, un testigo de Jehová, ¿puede renunciar a las verdades que Dios dio? ¿Cómo si nunca llegó al conocimiento de la verdad? No puede ser.
tiene que ser un adventista del séptimo día. Tiene que ser, este grupo que aparece acá, tiene que ser un adventista. No puede ser un mormón, ni un evangélico, ni los libres, ni nada de eso. Tienen que ser adventistas del séptimo día. ¿Por qué? Porque a la iglesia adventista fue que Dios le dio verdades que no le ha dado a ningún otro pueblo. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, basta solo denunciar los pecados de Babilonia para no caer en el engaño del enemigo. La respuesta es un no contundente. Noten, conflicto de los siglos 664. Noten. Conflicto de los siglos 664 dice que aparte de denunciar los pecados de Babilonia y decirle a la gente, salid de ella, pueblo mío, también tenemos que denunciar las invasiones del espiritismo. Así lo dice la página 664 del conflicto de los siglos. ¡Qué tremendo, hermano! O sea que cuando se usa la expresión las invasiones del espiritismo, es como una ola gigantesca que inunda todo un lugar X. Así, más o menos así sucede con el espiritismo. El espiritismo se ha convertido en una ola gigantesca que ha inundado todas las iglesias. Y todas las iglesias, sin una sola excepción a la regla. Sin excepción a la regla estamos hablando. Imagínense hasta dónde llega la cosa. Qué tremendo, hermano. Ahora, ¿cuáles son las puertas que las mismas iglesias abren para la entrada del espiritismo moderno? Otra pregunta que calza muy bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las puertas que ellas mismas, que las iglesias mismas abren para que el espiritismo moderno pueda entrar en ellas? Deseado de toda la gente, página 223, dice así: las críticas y las especulaciones acerca de las escrituras. Ojo, las críticas y las especulaciones acerca de las escrituras han abierto las puertas al espiritismo. ¿Qué es otra de las vertientes que Satanás usa para introducir espiritismo dentro de la iglesia? ¿Criticar qué cosa? Criticar la palabra de Dios. Criticar este libro. Encontrarle defectos a este libro. Eso es otra de las vertientes que el enemigo usa para introducir espiritismo refinado dentro de las iglesias. Dice, aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Es realmente impresionante. Ahora, conflicto de los siglos, página 645. Dice así: a medida que el cristianismo imita más de cerca, a medida que el cristiano imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene mayor poder para engañar y seducir. ¡Qué tremendo, hermano! Ahí está. Otra trampa del enemigo. Ahora, y por último, vamos a ir terminando con esto.
Noten, ¿qué otra cosa va a suceder a medida que se acepten en las iglesias las enseñanzas del espiritismo? Noten, la respuesta la encontramos en Conflicto de los Siglos 661. Dice así: a medida que vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas. Ojo con ese detalle. Las vallas impuestas al corazón carnal. Y la fe se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. ¡Qué tremendo, hermano! Esta cita es demasiado fuerte. Noten lo que dice. Noten, a medida que vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a desaparecer, ¿qué cosa? Va a desaparecer las vallas impuestas al corazón carnal. Y como resultado o consecuencia de eso, ¿qué viene? La fe se convertirá en un manto para cubrir, ¿qué cosa? Para cubrir los pecados más viles. Qué impresionante, hermano. Realmente es tremendo lo que estamos diciendo. Por esa razón, justamente por ese motivo, hoy más que nunca necesitamos discernimiento. Necesitamos discernir la verdad del error. Necesitamos hacer mucho esto. Eliminar esto. Noten, esto es lo que tenemos que eliminar. Esto tachamos como algo negativo y enfatizamos esto. Hacer mucha distinción entre el bien y el mal. Eso, si logramos esto, ya sería un paso gigantesco en pro de escapar de los engaños del espiritismo moderno. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Créanme que me gocé y mucho al compartir con ustedes un tema más de la palabra de nuestro Dios. Les animamos para que compartan estos temas, para que envíen a sus contactos, para que envíen al lugar que sea. Total, hoy en día el mundo, el planeta Tierra se ha reducido así a este tamaño que es el tamaño de un celular. A ese tamaño se ha reducido el planeta Tierra. Y hoy, con solo tocar un botón, esta prédica puede ir a España, puede ir a Japón, puede ir a Mongolia, puede ir al África, puede cruzar el Atlántico en cuestión de segundos. Para que el mensaje se expanda, para que podamos abrirle los ojos a los ciegos, para que podamos ayudarle a tanta gente que está ciega, que necesita conocer y entender estas cosas antes que sea demasiado tarde. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, y vamos a orar para finalizar esta presentación y nos vemos en el siguiente programa para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, de tal manera que no se tenga que aplicar a nosotros Oseas 4:6, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias
Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener compasión y clemencia de nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Que nos ayudes mucho, Señor, para que no seamos víctimas de las invasiones del espiritismo moderno. Dejamos todo en tus manos. Danos un sábado precioso, que podamos disfrutar al máximo de tu palabra, que podamos gozarnos y deleitarnos en tu amorosa compañía. Nos sometemos a ti por completo, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.